Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar sobre lo que ha sido el sorteo, que de hecho aún no ha terminado, pero lo importante, ya se ha sorteado el nuevo sorteo de la Champions, nuevo formato, que como dije ya desde el momento en el cual salió a la luz, creo que es un formato que en mi opinión empeora el pasado formato, porque creo que al contrario de la supuesta idea de que se hace para que sea más interesante, para mi opinión es todo lo contrario. Hace básicamente que sea todo más aburrido. Pero bueno, mi opinión sobre esto voy a dejarlo para después. Voy antes con el grupo que... Bueno, con el grupo. No existe como tal grupo. Mejor dicho, voy con los rivales que le ha tocado a Real Madrid. Y también voy a comentar un poco por encima los rivales que le han tocado al FC Barcelona. Bien, empezamos con los rivales que le ha tocado el Real Madrid. Y son Borussia Dortmund, sí, se repite la final, Milan, Salzburgo, Stuttgart, Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. Y sería en casa contra el Borussia, contra el Milan, contra Red Bull Salzburgo y el Stuttgart. Luego, fuera de casa sería Liverpool, Atalanta, Lille y Brest. Bien, daros cuenta que esto a priori o en principio sería como, como digo, no existe el concepto grupo porque no es un grupo, es una clasificación, no es un grupo como tal, pero esto como que sería la fase de grupo anterior. Y yo os digo, viendo esto, ¿qué os parece más interesante? ¿La fase de grupo antigua o esto? Porque mi modo de verlo es que antes, si antes había igual en la fase de grupo un par de partidos, un par de equipos, que daba pereza de ver ese partido, en esta ocasión va a ser en más de 2 partidos que dan pereza. Porque contra Red Bull, al fin y al cabo, pereza, contra el Stuttgart alemán, pereza, contra Atalanta, más de lo mismo, contra el Lille, más de lo mismo, y contra el Brest, más de lo mismo. Es decir, si hacemos, digamos, una balanza de si hay más partidos interesantes o más partidos irrelevantes, con este formato hay más partidos perezosos que en el anterior. Pero es que no solamente eso, porque claro, cuando se comunicó este formato, lo que nos decía era que así aumentaba las probabilidades de que hubiera partidazos. Pero al fin y al cabo tiene mucha trampa. ¿Por qué? Primero, bueno, también decía que era para que hubiese mejores partidos y también para que fuera más justo. Al fin y al cabo, lo de siempre, mete un par de equipos más, así al fin y al cabo, pues ¿qué pasa? Como le da migajas a un par de equipos más, pues hace que la UEFA tenga más apoyo, ya que esos dos equipos o de esas ligas va a tener más apoyo. Básicamente lo hacen por eso. Lógicamente le suena a los cojones el espectáculo, es exactamente igual. Por mucho que nos intenten vender cada 2x3, que lo hacen para que sea más interesante. Es un sinsentido. Pero ¿por qué digo que además los partidos interesantes aún así son menos interesantes? Es muy simple. Cuando estaba en la fase de grupo, el hecho de que perdieses un partido te podía, digamos, penalizar muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Entre comillas, dependiendo cómo fuera, cada partido prácticamente era vida o muerte. No exactamente así, pero ya me entendéis. Que si, por ejemplo, empezabas perdiendo, ya la clasificación como que se te complicaba un poco y tenías que casi sí o sí ganar los demás partidos. ¿Qué pasa? Con este formato da exactamente igual. Porque el Madrid podía perder con el Dortmund y aún así tiene posibilidades de clasificarse. Podía perder con el Milan y aún así tener posibilidad de clasificarse. Perder contra el Liverpool y aún así tener posibilidad de clasificarse. Por eso digo que es un sinsentido, porque al menos antes en la fase de grupo es verdad que por probabilidades había menos probabilidad de enfrentarte a un rival fuerte, pero también es verdad que la probabilidad de enfrentarte a un equipo o el típico partido perezoso también eran inferiores. Y ahora, no solamente aumenta la probabilidad de enfrentarte a un equipo perezoso, aumenta la probabilidad, sino que además, cuando te enfrentas a un gran equipo, se pierde interés. Porque, digamos, no hay, ese enfrentamiento hace que, con este nuevo formato, hace que no sea tan directo. Porque puedes perder el partido y ser irrelevante. Te puedes enfrentar a Borussia Dortmund y da igual cómo quedes. Te puedes enfrentar al Milan y también da igual cómo quedes.
Entonces que no tiene ningún sentido. Por eso digo que en mi opinión es verdad que aumenta la probabilidad de enfrentarte a un mejor equipo, igual que aumenta la probabilidad de, como estamos viendo, de enfrentarte a un equipo más perezoso, pero es que además el partido bueno pierde, digamos, interés, porque deja de ser tan, entre comillas, a vida o muerte. Pero es que incluso hablando, como le gusta hablar tanto a esta gente, que son unos demagogos de tres pares de cojones, de justicia, si os fijáis, justicia también es más bien poca. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el Madrid, por ejemplo, se va a enfrentar al Borussia Dortmund, Milan, el Red Bull, el Stuttgart, y si os fijáis, se va a enfrentar solamente en casa. Si realmente, digamos, fuera un formato justo, lo normal es que el Madrid se enfrente al Borussia y se enfrente en casa y luego fuera. O por ejemplo, vamos a enfrentarnos en Anfield fuera, pero no nos vamos a enfrentar contra el Liverpool en el Bernabéu. Por eso digo que es que no hay por dónde cogerlo este formato. No hay por dónde cogerlo. ¿Qué pasa? Que lógicamente el formato hecho le ha venido un poco bien hacer la UEFA porque es como una respuesta sin sentido y mal hecha a la Superliga, y además mete a un par de equipos más, lo cual más apoyo para básicamente para tener contento a más equipos y así puedes tener más apoyo, sin más. Ahora, en cuanto a espectáculo, es evidente que es un paso atrás enorme. Dicho esto, ahora por cierto vamos también con el grupo del Barça, también, aunque antes voy a comentar cuáles pienso que son los rivales aquí más fuertes. Pero antes de ir con el Fútbol Club Barcelona, cositas a comentar. Es muy probable, y os lo digo porque al fin y al cabo casi siempre suele pasar en muchos aspectos, es probable que tanto esta edición como incluso la próxima haya un aumento en cuanto a audiencia. Y lo digo porque sé lo hipócrita que son esta gente y sé perfectamente cómo son capaces de, a pesar de que sea una Champions peor en cuanto a formato, que haga todo menos interesante, pero aún así, como es la novedad, siempre genera ese hype de coño, es distinto, hace que al fin y al cabo la novedad casi siempre atrae. El hecho de que sea algo novedoso casi siempre atrae. Entonces yo estoy casi seguro que es muy probable que esta edición tenga más audiencia que las anteriores. Y es que parece que lo estoy viendo más de un demagogo de la UEFA decir, bueno, tanto como lo han criticado, pero es el año que más se ha visto. Porque es que lo estoy viendo venir. Y esto va a pasar. ¿Qué pasa? Que una vez que se pase la novedad, el próximo año o a muy tardar el siguiente va a pegar un bajón enorme. Pero enorme. O igual no pega un bajón porque también depende de muchas cosas. Por ejemplo, lógicamente, si de repente baja un montón los precios de los partidos, etcétera, pues lógicamente va a haber más audiencia. Estoy hablando, digamos, un poco si todo se mantiene más o menos en igualdad en cuanto a precios, etcétera. De aquí a 2 años, esto, si todo es igual, va a ir hacia abajo, pero vamos, 100%. Pero, como os digo, es probable que este año haya un pequeño pic más alto en cuanto a audiencia, por el hecho de la novedad. Y bueno, necesitaba soltar este pitch, o llamarlo como queráis, del formato, porque de verdad no hay por dónde cogerlo. El propio sorteo creo que ha sido el sorteo menos interesante que he visto en mi vida. Ha sido horrible, pero es lo que hay. Ahora, como digo, es lo que hay y básicamente tenemos que adaptarnos a esto. Ojalá sea por poco tiempo, porque la Superliga, ojalá en unos años salga. Bien. Es evidente los equipos más fuertes, yo creo que todos coincidiremos en que son el Borussia Dortmund y el Liverpool. El Milan también, pero lógicamente un escalón por debajo. Yo creo que lo único que realmente podría ser un hándicap para Real Madrid en este grupo, siendo Real Madrid con sus pros y sus contras, es lo que suele pasar muchas veces a Real Madrid. Que al Madrid, seamos realistas, le suele dar pereza enfrentarse a equipos mediocres. Y sí, evidentemente, yo sé que esto se ve como un poco soberbio, pero yo creo que cualquiera que es madridista y que sabe cómo funciona el Real Madrid, sabe que el Madrid funciona así. El Madrid le da mucha pereza enfrentarse a equipos mediocres. Por eso muchas veces da más seguridad, y eso nos pasa mucho madridistas, nos da más seguridad cuando el Madrid se enfrenta a un equipo top que cuando se enfrenta igual a un Atalanta de la vida.
Eso suele pasar bastante y son las cosas, digamos, especiales de Real Madrid. Entonces es lo único que yo veo que realmente pueda hacer que la única complejidad que pueda haber para que no clasifiquemos. Que evidentemente yo creo que por supuestísimo creo que vamos a clasificar. De hecho, en mi opinión, es mucho más fácil, pero mucho más fácil clasificar ahora que antes. Porque como digo, antes, por ejemplo, en la fase de grupo, si tenías un tropiezo, podía penalizarte y hacer que no te clasificase. Con este grupo puedes tener incluso más de un tropiezo y sin problema clasificarte. Por eso es lo que digo, que es probable que igual, por ejemplo, vamos a ver el Liverpool-Real Madrid, que a priori es un partidazo, sí, evidentemente en cuanto a nivel de ambas plantillas va a ser un partidazo, pero puede ser que sea un partido sin emoción. ¿Por qué? Porque sea un partido irrelevante en cuanto a si un equipo va a clasificar o no. Y es a donde voy, que se pierde ahí mucha emoción. Pero bueno, luego los típicos equipos que nos puede dar sorpresa, pues diría que son el Red Bull y el Atalanta. El Atalanta ese año, en mi opinión, tiene peor equipo. Y luego el resto de equipos, como digo, la única forma, creo, de dejarnos algún punto sea que o bien que juguemos un partido horrible, o bien que sea el típico partido que al equipo le da pereza y baja la intensidad. Típico partido de 1-0 porque da pereza y al final se vienen arriba, un gol, empate. Es la única forma que yo veo que vamos, es una posibilidad, en mi opinión, mínima, pero de que no clasifiquemos, pero es obvio que el 99% vamos a clasificarnos. Como digo, quiero también saber vuestra opinión. Os animo a que me la dejéis en la caja de comentarios si pensáis que este formato es más interesante o menos que el anterior. Bajo mi punto de vista, como he aclarado antes, es claramente mucho menos interesante. Vamos con el grupo del Barcelona, que le ha tocado jugar en casa contra el Bayern, también le toca contra el Atalanta, el Young Boys y el Brest. Y luego fuera de casa contra el Borussia Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. O sea, si los rivales que nos enfrentamos nosotros, la mayoría, son partidos que dan pereza, lo del Barça ya es increíble. Lógicamente ellos, como están, pues probablemente incluso den gracias a Dios de que le ha tocado enfrentarse a estos equipos. Pero en cuanto a espectáculo, no tienen que estar muy contentos, porque es que imaginar el coñazo de enfrentarte al Young Boys, al Brest, al Benfica, al Estrella Roja y al Mónaco. Es que, por eso es lo que os digo, que si os fijáis, hay más partidos perezosos ahora que antes. Es absurdo. Es que fijaos que el mejor equipo que se va a enfrentar además ahora el Barça es el Bayern o el Borussia Dortmund, y puede ser que se enfrente a esos rivales de forma irrelevante, ya sea porque Oyaxe clasificado o no vaya a clasificar. Es un formato que de verdad creo que es horrible. Le va a venir bien al Barcelona. Dicho esto, es un formato que recordemos que quita la posibilidad de que ciertos equipos vayan a Europa League, que esto es otra cosa que curiosamente no se menciona, que siempre esta gente que hablan de oportunidades y tal, curiosamente este formato hace que le quita, recorta mucho el hecho de la posibilidad de ir a Europa League, ya que no es como en años anteriores. Pero bueno, probablemente este grupo del Barcelona sea el grupo más fácil que le ha tocado a un rival top, entre comillas, ya me entendéis, digo top, ¿ya me entendéis? Es el más fácil con diferencia, porque de hecho yo diría que y entenderme que estoy diciendo grupo, lógicamente no es un grupo porque es una clasificación, no hay grupos como tal, pero para que me entendáis, el grupo, por decirlo, de los enfrentamientos que tiene que hacer el FC Barcelona, le ha tocado los enfrentamientos en su mayoría más fáciles. Aún así, como digo, lo tienen más fácil porque el formato en sí es mucho más fácil incluso que el año pasado, pues lógicamente es casi impensable que no se vayan a clasificar porque hay muchas más oportunidades que anteriormente. Y encima, fijaos que se van a enfrentar, pues lógicamente si encima el hecho de enfrentarte a un rival fuerte puede ser que sea el partido irrelevante, pues lógicamente es que si no se clasifica el Barcelona, apague y vámonos. En fin, yo sé que he hecho un vídeo como súper negativo y tal, pero es que honestamente es lo que siento y es lo que pienso. Creo que le estoy dando vueltas y digo, es que si Santiago Bernabéu levantara la cabeza y viese esto, es que probablemente, se daría golpes con la pared porque diría, madre mía, ¿qué coño están haciendo?
porque es que se están cargando el poco fútbol interesante que había, se lo están cargando. Y acordad lo que os digo. Este año habrá un pequeño pic probablemente en audiencia por la novedad. Y es que diría que ya el próximo año va a empezar a caer en picado porque, vamos, de hecho es que en mi opinión este formato, si no me equivoco, tienen un acuerdo, una especie de acuerdo como que mínimo va a estar 2 o 3 años y de hecho es que no le di más. En mi opinión, este formato más de 3 años no va a estar, pero vamos, al 99%. A no ser, lógicamente, que cambien ciertas cosas que probablemente es lo que termine haciendo. Pero bueno, poco más. En los próximos días también iremos comentando, iremos profundizando un poquito más sobre los rivales de Real Madrid. Pero tampoco quiero alargar mucho más el vídeo. De hecho, he hecho el vídeo y ni siquiera he terminado todavía entero el sorteo, pero es que me está dando una pereza enorme. Solamente había que ver a Cristiano. Cristiano estaba... yo creo que si a Cristiano no le llega a dar el premio que le han dado, no va ni de coña. Pero es que ni de coña. Pero bueno, al fin y al cabo, pues va también porque le han dado el premio este que le han dado, ¿no? Por haber metido tantos goles en Champions, ser el máximo goleador, etc. Si no, ni de coña va, porque tiene una cara de estar aburrido que flipa. Lógico. Así que nada, poco más. Ya sabéis que en un rato jugamos y en cuanto termine el partido, unos 15 minutos más tarde, tenéis el vídeo de lo que le ha pasado, la posreacción del partido. Lo dicho, dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Como siempre digo, si dejáis un like se agradece un montonazo porque es clave para que el vídeo tenga más repercusión. Y si os suscribís al canal y activáis la campanita, pues cada vez que subo un vídeo YouTube os lo notifica y ya vosotros pues decidís si ver el vídeo o pasar de él. Nos vemos en un rato, gente. Chao.